Vamos a continuar entonces con nuestra serie que se llama Más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Y el día de hoy vamos a tener una clase muy interesante, hermano, hermana, amigo que nos estás visitando o viendo este video seguramente después, que se llama La ira de Dios. La ira de Dios, ¿ok? Es el nombre de la clase de esta noche. Recuerden que les pasé una bibliografía, ya todo para estas alturas deben tener el archivo en PDF con el resumen de El corazón de la ira, nuestro libro base, y también sugerimos este otro libro de Gary Chapman que se llama El enojo, cómo manejar una emoción poderosa de una manera saludable. Así es que ahí está bibliografía al alcance para que pues puedas repasar el tema, que es muy importante. Vamos a hablar de un ejemplo de algo que sucedió hace muchos años. En 1741, Jonathan Edwards, que fue uno de los predicadores más famosos de la época, dio un mensaje que se hizo histórico y que hasta la fecha incluso se vende el librito con el texto del mensaje, y se llamó Pecadores en las manos de un Dios enojado. Pecadores en las manos de un Dios enojado. Y fue uno de esos sermones que tenían estos predicadores de los movimientos de reavivamiento, llamando a la gente a arrepentirse, hablándoles de quién era Dios, de cómo necesitaban pues tomar una decisión en sus vidas, y pues causó un gran impacto definitivamente este, pues este sermón, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues un poquito después en la historia, nos adelantamos un poquito al año 2017, salió un libro que intentó corregir el error de Jonathan Edwards a la vista del autor de este libro, y que se llama Pecadores en las manos de un Dios amoroso. Fíjate la contradicción o la diferencia en los títulos. El primer sermón se llamó Pecadores en las manos de un Dios enojado. Y este libro se llamó Pecadores en las manos de un Dios amoroso. Y justamente hablaba de aquel sermón de Jonathan Edwards y del miedo que infundió en la gente y de cómo no es sano ver a un Dios enojado, sino más bien debemos aprender a ver un Dios amoroso, y que eso es lo que hay que entender, que Dios es amor, no se enoja, Dios es amor. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar la idea que Dios se enoja? ¿Por qué nos afecta tanto el entender que Dios sí es amor, sí es compasión, pero también tiene algo que se llama la ira de Dios, y que está completamente documentado en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento? Nuestra reacción normal ante esta idea de un Dios enojado es lo que ves en pantalla. Lo rechazamos. No queremos escuchar eso. No queremos saber de un Dios que se enoja o que nos castiga o que ve lo malo que hacemos. No, queremos oír un Dios que es tolerante, un Dios amoroso, un Dios que todo lo pasa, justo como nuestra sociedad moderna, que quiere tolerancia para todo y nada de juicios. Así queremos un Dios, mandado a ser a la medida de lo que hoy queremos escuchar. Y ese es el problema. Sin embargo, en la Biblia sí existe la ira de Dios. Romanos 12:17 dice: no paguen a nadie mal por mal, procuran hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La Biblia textual, en el mismo Romanos 12:19 dice: no toméis venganza vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira. Dad lugar a la ira. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos que estaban en un ambiente de persecución por causa de su fe, los llama a no vengarse, sino a dejarle el juicio a Dios, el castigo a Dios, la venganza a Dios. Y él está afirmando: den lugar a la ira de Dios. Dejen que Dios aplique su ira y no ustedes. ¿Ok? Así que podemos entender un poquito más que el tema del enojo y especialmente la ira no es para los seres humanos, le corresponde a Dios.
De hecho, en la Biblia, de toda la referencia que hay al enojo, la mitad a 3/4 de esas referencias son sobre el enojo de Dios, no sobre el enojo humano, curiosamente. Y hay que entender que Dios no se enoja como nosotros. Su enojo es diferente. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que Dios no es como nosotros, porque ya nos hubiera hecho pomada a todos. Así como somos nosotros enojones o corajudos o vengativos, imagínate que Dios fuera como tú eres cuando te enojas. No, no, no. Ya no existiría el mundo. Pero qué bueno que no es como nosotros. Su ira es diferente. Y la verdad, en la iglesia y en las iglesias en general, se debería hablar más del tema de la ira de Dios. No solo del amor de Dios, pero también de su ira. Hoy te voy a hablar de 6 verdades bíblicas sobre la ira de Dios. 6 cosas claves que nos demuestran que Dios tiene ira. La primera, la ira de Dios es buena. La ira de Dios es buena. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Ah, hay varias características de la ira de Dios. Primero, está basada en un conocimiento perfecto. ¿Ok? La ira de Dios no se basa en supongo, en a lo mejor pasó esto y ya me enojé. No, Él sabe todo. Génesis 4:10, cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo, ¿qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Nada se puede esconder de Dios. Entonces, cuando Dios se enoja, es porque conoce todo. Su conocimiento es perfecto, no es imperfecto como el nuestro. A veces nosotros nos enojamos con alguien sin realmente ni saber qué pasó. Estamos suponiendo cosas y ya nos enojamos. Dios no es así. Él conoce todo. También la ira de Dios en la Biblia está enfocada solo hacia la maldad. Solo se enoja con el tema de la maldad. También es una ira justa. ¿Por qué justa? Dice acá un comentario abajo del autor del libro. Dice, la ira de Dios es inseparable de la bondad de Dios. Si Dios no se enojara con la maldad, no podría ser bueno. Si Dios no odiara la maldad, no podría ser amor. Si Dios no ardiera con furia contra la maldad, no podría ser santo. Y piénsalo. Hay personas que dicen, es que no concibo un Dios que se enoja. Bueno, si Dios no se enoja, entonces, pues, a nada de lo que nosotros entendemos como justicia, pues existiría, porque Dios es justo, su ira es justa y no es contradictoria con su amor o con su compasión. También la ira de Dios está advertida en la Biblia. Él anuncia en la Biblia que Él se enoja y nos pide que tengamos cuidado. Y su meta siempre es el bien. Así que estas son características de la ira de Dios. Por eso se cree que la ira de Dios es buena, no es como la ira humana. Ya hablamos la semana pasada de lo que es la ira humana y las consecuencias tan graves que puede haber por la ira humana. Pero la ira de Dios no es mala, es buena, tiene un origen bueno y tiene un fin bueno y es justa. Segunda gran verdad sobre la ira de Dios. La ira de Dios es evidente. Romanos 1:18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Qué nos dice la Biblia? Que la ira de Dios ya se está revelando en la humanidad. Ya existe esa revelación y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos ver la ira de Dios en la humanidad? Porque esta palabra de que es evidente o ya se está revelando, nos da a entender que la podemos ver, nos podemos dar cuenta de la ira de Dios. ¿Cómo? ¿Que nos caiga un trueno del cielo? ¿Que nos coma un tiburón y esa es la ira de Dios? No. Hay otras formas en que Dios está revelando su ira desde hace muchos años. Vamos a ver, la primera, las autoridades humanas. Sí, mira lo que dice Romanos 13:4. Pues, hablando de las autoridades humanas, pues es un servidor de Dios para tu bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Así que es cierto esto.
aunque algunos a lo mejor tengamos ideas o prejuicios contra la autoridad humana, la Biblia nos dice que cuando una persona que hace mal es castigada por la autoridad, cuando se hace justicia contra un Quiero criminal pasar al baño. y paga, sí, sí, pásale, adelante. Cuando se hace justicia contra un criminal y paga las consecuencias en la cárcel, ahí está actuando la ira de Dios. ¿Ok? Ahí es donde podemos ver la ira de Dios. Y ahí tal vez viene la pregunta, bueno, pero ¿qué pasa con las autoridades corruptas? Ahí no es lo mismo. Pues exactamente. Fíjate de lo grave que es que una autoridad sea corrupta. Obstaculiza el ejercicio de la ira de Dios. Ese es el gran problema con la corrupción en México. Obstaculiza que la ira de Dios se lleve a cabo. Entonces, pues hay que pensar en esto. Pero hay otra forma en que se manifiesta la ira de Dios. Salmo 7:14 dice, miren al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. Cavó una fosa y la hondó, y en esa misma fosa caerá. Su iniquidad se volverá contra él, su violencia recaerá sobre su cabeza. Wow. Y fíjate la imagen que está ahí, ¿no? Alguien que se está a punto de volar a sí mismo. Hay una realidad cuando las personas viven en maldad. La maldad es autodestructiva. Al final, te destruyes a ti mismo cuando vives en maldad. Así está diseñado esto. No nos podemos escapar de esa realidad. Si vivo en inmoralidad, si vivo en adicciones, si vivo haciendo fraudes, si vivo engañando personas, si vivo maltratando al prójimo, tarde o temprano voy a pagar las consecuencias. Si vivo con un carácter horrible y maldigo y ofendo a todo mundo, ¿quién va a querer estar conmigo? Voy a quedarme solo. ¿Ves? Entonces, lo que la Biblia nos dice es que la maldad tiene un autocastigo y ahí se manifiesta la ira de Dios. Muchas personas que pasan toda su vida dedicadas a la maldad y al final de sus días, pues viven de una forma ya miserable en la soledad, nadie quiere estar con ellos. Es una forma en que la ira de Dios se está manifestando por sus pecados. ¿Okay? Y otra cosa es el desorden moral. Éxodo 34:7 nos habla de cómo Dios castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Y hemos entendido que no se trata aquí de que Dios castiga literalmente a los hijos por el pecado de los padres, pero que más bien es este famoso pecado generacional, las consecuencias del pecado de una generación, cómo daña a la siguiente generación, y luego ellos que siguen el mismo patrón dañan a la siguiente generación, y es así, un círculo vicioso, ¿ok? Y no para hasta que llega la luz y hay libertad espiritual. Entonces, el desorden moral que hoy vive el mundo es una forma también en que la ira de Dios se está revelando, mostrándonos que nuestra forma de hacer las cosas no funciona, que es contraria a su voluntad. Y si hay tanto sufrimiento hoy en la sociedad, es parte de la ira de Dios, que se ha estado revelando desde que el hombre decidió hacer su voluntad y ponerse en el trono de su vida en lugar de poner a Dios. Verdad número 3. La ira de Dios es un amor celoso. Dice Deuteronomio 4:23. Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Dios celoso. Piensa en estas palabras: fuego consumidor y un Dios celoso. El autor del libro nos dice, justo como cualquier esposo o esposa ardería en ira contra alguien que amenace su matrimonio, así Dios arde en fuego consumidor contra cualquier desviación de él en deslealtad adúltera. Dios ama a las personas y quiere estar en una relación íntima con nosotros, pero si nosotros preferimos otros dioses, es como si estuviéramos siendo adúlteros. Y eso le pasó al pueblo de Israel, lo puedes leer en el Antiguo Testamento. Vez tras vez tras vez, se repetía.
Y Dios se llenaba de ira contra ellos, porque es una deslealtad. Él es un Dios celoso. Y es lo que debemos comprender los cristianos. Dios no es tolerante en ese sentido. Ah, si quieres tener otro día, ah, está bien. Que el dinero sea tu Dios, ah, no hay problema, yo te entiendo. El sexo quieres que sea tu Dios, ah, está bien, no pasa nada, yo te comprendo. Así no es Dios. Él es celoso. Y si lo cambiamos por alguien o por algo, se va a enojar, punto. Es un hecho. Debemos comprenderlo. La verdad número 4, la ira de Dios es lenta, pero segura. Lenta, pero segura. Miren lo que dice Éxodo 34:5. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre, pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Primera enseñanza aquí, Dios es lento para la ira. ¿Ok? A algunas personas, ¿por qué? ¿Por qué yo he vivido como quiero y no me pasa nada? Soy feliz, todo me sale bien. Ok, Dios es lento para la ira. No es como nosotros, explosivos, impulsivos, ahí arranques de ira y no, así no es Dios. Digamos que Él tiene una ira planeada, una ira programada, que a su momento preciso se va a demostrar. Bueno, Romanos 2:5 dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. ¿Qué? El apóstol Pablo nos confirma esto. Va a haber un día de la ira, y lo entendemos como el día del juicio final, donde Dios va a descargar toda su ira sobre la humanidad pecadora, la humanidad alejada de Él, rebelde, y esto va a suceder. Pero Él está guardando toda esa ira para ese día. Imagínate poder contener toda esta ira y programarla para un día específico y tener esa calma de decir, ese día mi venganza se va a aplicar. Ese día la humanidad va a saber quién soy. Es algo fuerte pensar, ¿no crees? Y en 2 de Pedro 3:8 dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, escucha esto, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. ¿Por qué se tarda tanto Dios? Pues la Biblia nos dice, porque no quiere que nadie se pierda. Sí, Él tiene su ira reservada. Él está enojado con la humanidad, pero no va y no quiere realmente ejercer esa ira. Él quisiera que todas las personas se arrepintieran, se volvieran a Él y decidieran amarlo como Él nos ama. Ese es su corazón de Dios. Sin embargo, la ira está ahí, esperando para aquellos que no quieran básicamente arrepentirse. ¿Okay? Así que es lenta, pero es segura. Por eso no juguemos con la ira de Dios, hermano, hermana, miembro de la iglesia, porque tarde o temprano esa ira nos puede caer en el momento menos esperado. Vamos a la verdad número 5. La ira de Dios se revela en Jesús. Mira esta parte. Entendemos que Jesús vino a darnos a conocer a quién es Dios. Lo hemos entendido, el Evangelio de Juan habla de esto. Él vino a darnos a conocer a Dios, pero no solo en su amor, en su paciencia, en su perdón, también en su ira. Mira Marcos 3:4. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, extiende la mano. Una muestra en los evangelios de un enojo de Jesús. ¿Qué le causó enojo? Dice la Biblia que los corazones endurecidos.
de los fariseos, de los religiosos, de la gente que estaba ahí y más bien estaba criticando lo que él hacía en lugar de tratar de entender las señales que veían. Así que Jesús se enoja con los corazones duros y su ira se desata también por eso. Piénsalo. Juan 2:16. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Segunda cosa importante, a Jesús le indigna que no se honre el nombre de su Padre, de Dios. Y él se enojó también aquella vez en el templo, y ya sabes la historia, que sacó a los vendedores, ¿no? Y con fuerza, ¿ok? Él estaba enojado. Y acuérdate, él nos revela quién es Dios, él nos da a conocer a Dios. Entonces, ahí podemos ver la ira de Dios personificada en un ser humano, indignándose por lo santo, por lo justo, por lo recto. ¿Ok? Un ejemplo más que la verdad, me impresionó y me hizo replantear cómo he comprendido este pasaje. Juan 11, 33 y 38. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Y el 38, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. ¿Cómo hemos entendido tradicionalmente este pasaje? Pues que Jesús se conmovió del dolor de María, de los judíos que ahí estaban ahí llorando la muerte de Lázaro, y por eso lloró, porque estaba muy conmovido. A veces lo enseñamos así, ¿no es cierto? Pero hay un pequeño problema, y el autor de este libro, pues sí, lo expuso bien, que la palabra en griego para turbarse, Jesús se turbó, se conmovió profundamente, esta palabra de una conmoción interna, mira su significado, bufar con cólera, tener indignación, culpar, suspirar con disgusto y una de las aplicaciones, conmover. En realidad, ¿qué le pasó a Jesús ese día? Una interpretación alternativa es que ese día Jesús estaba llorando, pero de enojo, de rabia, de indignación. Estaba muy enojado. ¿Y qué lo hizo enojar? ¿Por qué estaba tan enojado si su amigo había muerto? Por eso, por la muerte y por el pecado que finalmente trajo al mundo la muerte física. Porque nunca fue el plan de Dios que nos muriéramos. ¿Puedes entender eso? Fuimos creados para ser eternos, para estar por siempre con Él. Pero entró el engaño al mundo a través de Satanás, en Génesis, en la historia de la caída, engañó a la humanidad cae de la gracia de Dios, cae en pecado y entra la enfermedad al mundo, entran el pecado y entra como consecuencia la muerte física y la muerte espiritual. Y entonces, algunos autores piensan que Jesús realmente ese día estaba súper indignado porque hubiera muerte en el mundo y porque hubiera pecado en el mundo. Y obviamente indignado con el que causó eso, con Satanás. Así que puedes transportarte un poquito a ese momento de Jesús y ver ahora esa situación de una perspectiva diferente. Y eso me impresionó. ¿Okay? Así que ahí podemos ver las tres cosas que motivaron a la ira de Jesús: corazones duros, deshonra al Padre y el pecado y la muerte. Esas son las cosas que enojan a Jesús. Y piénsalo en nuestra vida, ¿no? Cada cuánto nos permitimos andar con corazones duros. ¿Qué tan fácil podemos dejar que nuestro corazón se haga duro y descuidarlo? Bueno, pues imagínate cómo se siente Jesús. ¿Qué le causaremos? ¿Alegría o ira? Nada más piénsalo así. ¿Ok? Y la última, la verdad número 6. Líbrate de la ira de Dios. Líbrate de la ira de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo
tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida. Escucha esto, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios permanece sobre él. A ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo que la ira de Dios permanece sobre él al que desobedece al Hijo, al que no quiere seguir a Jesús prácticamente? Bueno, hemos hablado mucho en el cristianismo y en toda tu vida cristiana has oído la palabra salvación. Vamos a buscar que gente se salve, vamos a ayudar a que gente sea salva. Yo el día de mi salvación me acuerdo y hablamos del tema de salvación, cuando Dios me dio salvación. Pero la verdad, ¿salvación de qué? De una mala vida, de una mala familia, de dolores humanos, de sufrimiento humano, de estar hundidos en el pecado. Pues sí, indirectamente Dios nos ha ayudado a evitar muchas cosas de esas, pero no es el tema de la palabra salvación. La palabra salvación tiene que ver con librarnos de la ira de Dios. Por eso se dice que somos salvos. Cuando nos hacemos cristianos y bíblicamente hablando, somos salvos, entonces quedamos protegidos de la ira de Dios, exentos de la ira de Dios. Ya no va a caer sobre nosotros, en pocas palabras. De eso se trata la salvación, que en el día del juicio final, la ira de Dios no nos caiga encima. Eso es ser salvo. No solo lo veas en términos humanos, soy salvo ahora tengo una mejor vida y soy más feliz y me siento más realizado y ya me encontré a mí mismo. Nada de eso. El término salvación tiene que ver con la ira de Dios. La triste noticia es que aquellos que desobedecen al Hijo, que no quieren conocerlo, literalmente, la ira de Dios permanece sobre ellos. Amigo que hoy estás aquí conectado, que estás viendo este video, si aún no eres salvo, y así te lo digo, y si aún no has sido salvado por la sangre de Jesús de una forma bíblica, ¿qué quieres que pase contigo? ¿Quieres que la ira de Dios caiga sobre ti un día? ¿O quieres ser salvado de esa ira? Pues eso es lo que Jesús nos ofrece, salvación de la ira de Dios. Así que hoy, ojalá adquiramos una nueva dimensión de lo que esa palabra significa. Salvación de la ira de Dios. ¿Ok? De esa manera, terminamos esta clase muy interesante, muy reveladora, pero también impactante, que nos tiene que dejar pensando cuál es la forma como yo he visto este tema y si creo realmente que Dios se enoja, si creo en la ira de Dios. Gracias a todos por haber escuchado. Voy a cerrar grabación.